Esta película, todo el mundo está diciendo que es la mejor del año. Nos llevamos mucho del 2025, pero ya pues explotó con la crítica. Está todo el mundo maravillado con ella. La pregunta es si a nosotros nos pasó lo mismo. Mm. Esta película se llama Sinners o Pecadores. Está en salas de cine. Hablemos sobre ella. Súper fabuloso. No sabía que Michael B. Jordan tiene un gemelo. No me Para los que se la van a ver, seguro y es una reflexión. Michael B. Jordan, ¿no? El protagonista que ha trabajado mucho con el director, con Ryan Coogler. Ajá. Hace un papalazo. Te cuento un poquito de la película, una pequeña Sí, contexto. un texto de que se Listo. trata la película. Entonces, dos hermanos se desarrollan en 1930. En los 30, dos hermanos En Mississippi. en Mississippi. Es relevantísimo. Súper, inclusive el delta de Mississippi. delta del Es Mississippi, una más región muy relevante aún. sureña. Ajá. Aparentemente es la región más sureña de Estados Unidos, ¿no? Es que El sur. una zona del Mississippi que fue absolutamente, o sea, fue de lo más oprimido y pobre de la zona. De la pues, época, pues, de la esclavitud Ajá. y los cultivos de algodón. Ajá. Dos hermanos, obviamente de afros, de etnicidad afro, que vuelven de haber trabajado en Chicago con gangsters, con Capone, aparentemente, Ajá. a montar lo que en la época era una discoteca, un bar con música en vivo, con casino. Entonces es interesante porque es un ambiente muy propio de la sociedad afro, que es un bar para ellos, donde viven su cultura. A través de esta historia, pues llega un evento inesperado para el que no se ha visto el tráiler, y es que ocurren eventos con personajes sobrenaturales, Ajá. y pues se torna violenta la situación. O sea, importante aclarar que es una película que pues, es de género de terror. Creo que de hecho tiene muchos subgéneros, pero de base se supone que es una película de terror. Pero ustedes saben que me conocen, yo soy una gallina, cero terror, o sea, nada que ver, o sea, no es. Al principio uno cree que sí, pero bueno, las primeras escenas con como abre la película, pero no, nada que ver. Pues, Pues para que- inclusive como en esos géneros que dicen horror, como que no es más de sangre, pues más no de miedo, sino de horror, como de, bueno, sí, como más de violencia, diría yo. No sé, para mí está esa distinción entre un Conjuring, un Insidious, que es mi miedo de suspenso, y otra ya de escenas de violencia, más o menos, más bien horroríficas, pero no de miedo, curiosamente. Sí. Em, Es que, bueno, pues aquí sí es muy importante mencionar para el análisis de la serie Ujú. que ese personaje sobrenatural son vampiros, ¿cierto? Sí, yo Pues creo. la verdad es que está en la sinopsis. Ujú. Está en la sinopsis, o sea, eso no es un spoiler realmente. Entonces, Y en el tráiler. lo menciono porque es supremamente relevante. ¿Por qué? Porque es que el vampirismo es un elemento metafórico supremamente relevante digamos que en la literatura. Cuando está bien usado, como por ejemplo si abordamos la película de Nosferatu de Robert Eggers o cualquier otra versión de Nosferatu, que siempre lo ha manejado muy bien, el personaje principal sobre el que se transmite el vampirismo es Drácula. Drácula, si se vieron Nosferatu, la última, la de Robert Eggers, se van a acordar que cuando llega Drácula a este pueblo alemán, el pueblo se lo toma una sombra. Se ve una sombra Total. gigante que se toma ese pueblo. Y es relevante porque es que el vampirismo es una metáfora del colonialismo. Es como llega Drácula y se vuelve ese personaje que absorbe los elementos de valores y culturales de una sociedad, ¿cierto? Y los transforma, Claro. ¿cierto? Inclusive casi que se los apropia. Ujú. Entonces, pues en Nosferatu es fácil verlo desde el punto de vista de la transformación de los personajes, como ellos al principio son unas parejas súper estables, súperamente pues como acorde, familias súper organizadas como acorde a la época, pero en la medida en que Drácula va avanzando, eso se va volviendo, ellos van sacando lo peor de sí mismos y transformando esos valores de la sociedad. Claro. Aquí es relevante porque aquí estamos hablando de una película que inclusive puede ser casi que un musical. Sin duda. Pero yo no quería decir eso porque yo sé que mucha gente es aversa a los musicales. Hay música y hay dramatización, pero no, pero realmente hay momentos, para mí, lo que acabas de decir, subgéneros. Por Ajá. todo lado uno está viendo como una película nueva en cada fragmento. Sí. Muy interesante. Para mí funciona. O sea, Sí. para otros puede ser un poquito que aturde o abruma, pero para mí funcionó. Aquí hay lo que
quiero acuñar como un maximalismo narrativo. Hay demasiadas cosas juntas, Es total. ¿cierto? La pregunta es si funcionan, y para mí sí funcionan Para mí también. perfectamente bien, y es increíble. A mí esta película me voló la cabeza, y sentí mucha necesidad de seguirla investigando. Entonces, a lo que iba es que la música es un elemento supremamente importante en la cultura afro, ¿cierto? Es una cultura, a través de la música, la gente que se liberó de las cadenas de la esclavitud fue uno de los elementos más importantes con los que siguió construyendo empezó a crear esa definición de su cultura después de la esclavitud, ¿cierto? Como fue lo poquito a lo que se podían aferrar de lo que les quedaba después de tantas décadas de esclavitud. Y ahí viene el blues que se blues, origina el blues. después de la Exacto. abolición de la esclavitud y que tiene cantos étnicos. Realmente es un género musical que todos lo hemos escuchado, pero su origen es bastante bonito. Realmente es algo que vale la pena resaltar. Y está supremamente aferrado al dolor. Claro. Entonces, hombre, alguna vez vi una clase de jazz y blues en la universidad y me acuerdo mucho que el profesor hablaba sobre cómo, hablaba de personajes que han sido muy importantes en la historia del blues, y hablaba sobre personas que sufrieron muchísimo en la vida, ¿cierto? Y eso se notaba en la voz, se sentía. Entonces, aquí vemos una comunidad que está tratando de formarse, de crearse, que todavía siente mucho dolor, que tiene un desgaste muy grande, un nivel de pobreza absurdo, pero a través de la música se unen. Es la música lo que los une. La música es el elemento principal que se define como el antes y el después de lo que van a hacer ellos culturalmente. Total. Y aquí viene una de las escenas más poderosas, esta escena va a ser de estudio en todas las universidades de cine. Es solo por esa escena vale la pena. Es que eso se filmó en IMAX. Es muy especial lo que pasó acá, pero solo por esa escena usted tiene que verse esta película en cine. Esta película no es para verse en la casa. Esta película, véala en una pantalla, permita que lo absorba. De acuerdo. Y esa escena fue brutal. O sea, y ahí es cuando reconocen que la música es un elemento tan importante porque trasciende épocas. O sea, realmente no es una banda sonora nomás, que hablando de eso, es el mismo compositor de Oppenheimer que... qué buen dato. Sí, que es un hombre, creo que es suizo, pero sin duda no es un hombre afro. Y componer la música para eso, cualquiera podría decir, no entiende la cultura, no entiende la... O sea, sin duda habrá opositores a que un compositor suizo, que como te digo, trabajó en Oppenheimer, Oppenheimer fuera el que hiciera las composiciones de esta película. Pero a mí me pareció brillante. Después, cuando me di cuenta de ese dato, me parecía una barraquera realmente, que integren, que se puede integrar. O sea, es que pues ya hay que compartir. O sea, no es cultura, cada etnia debe apropiarse lo suyo y solamente ellos pueden ejecutar. Pero para mí esta es una manifestación brillante. Ahora, aquí está la dirección de Ryan Coogler, que acabas de mencionar un tema que para mí me recordó algo que quería mencionar sobre esto. Y es que me acuerdo mucho de una conversación donde una periodista alguna vez le preguntó a Denzel Washington sobre la película Fences. Y él básicamente respondía que no es lo mismo cuando un director afro habla sobre la cultura afro que cuando lo hace alguien de otro tipo de raza, porque es que, o de otro tipo de origen, porque es que solo usted siente lo que es por ejemplo, el pelo afro y cómo se debe manejar. Usted lo vive a diario, usted lo vivió con su hermana, con su mamá. Eso solo usted, ¿ves? Es como transmite usted eso si nunca lo vivió. Entonces, aquí hay algo muy importante porque Ryan Coogler, si miramos Creed, Black Panther, A Fruitvale Station, que son películas sobre la cultura negra en Estados Unidos, de personajes de descendencia afro, de personajes, o sea, él dirige esto y transmite algo sobre su cultura que creo que solamente lo puede realmente interpretar de esta forma alguien como él. Sin duda, sí, y sobre todo cuando quieren hacer realmente énfasis en eso, en la cultura de ellos, en su trayectoria. Porque en términos de la musicalidad, que es un elemento tan importante, no sé tú qué piensas, se logró, sin duda nos gustó. Va a ser interesante ver en los comentarios quién podría oponerse o quién sabe tanto de blues y de esta cultura que podrá decir no, realmente este man hizo un buen trabajo representando en los temas musicales lo que se quería lograr con la película. Pues, para mí funcionó, como te digo, si uno no se da cuenta, si uno no investiga este dato, pues uno nunca se lo sospecha, porque no es música clásica, no es que trajeran, sino que realmente pues uno vive y vibra con lo que uno pues como colombiano, de descendencia española, interpreta que eso es el mundo
pues, afro de Mississippi. A ti, a mí nos gusta la fiesta. ¿Sí o Sin no? duda, sin duda. ¿Tú no sentiste en la película, puta, qué chimba está ahí metido en esa total, fiesta? no, Es que se es- sentía como una energía increíble que hay dos momentos puntuales. Es que es que hay mucho de qué hablar. Sí, Una es muy es rica la, esa hay la escena que les hablo puntualmente que gira alrededor del personaje principal, digamos que uno de los personajes principales. Mm. Y otro de una mujer que hace que está cantando en la tarima como con una especie de tapeo con los pies. Y todo el mundo reaccionando igual que ella. Entonces era hermoso, una coreografía que daba muchas ganas de ser parte de ella. Total. Pero aquí viene algo supremamente relevante y es cómo, es que, como el antagonista, como este vampiro quiere ser parte de quiere empezar a apropiarse de esto. Y es muy interesante cómo las personas que empiezan a transitar hacia el mundo, hacia ese mundo externo, quedan completamente despropiadas de ese mundo y de esa música y empiezan a introducirse en la musicalidad de estos, porque es muy bacano, porque aquí nunca el personaje, el villano, nunca tuvo como insinuaciones o nada racista. Cierto. Nada. No, Y eso me pareció súper especial, porque no era. Yo pensé que lo esto iba a ser. opuesto, quería Yo era- pensé que iba a ser una representación, una metáfora del Ku Klux Klan. Y yo. Pues como que yo. Ya. ¿Sí me entiendes? Pero Sí. no fue eso. Fue todo lo contrario. Es un director tratando de explicar qué es lo que mata realmente a las personas. Y es que se apropian de su cultura, de sus valores. Interesante, claro. Cierto, entonces Sí, de acuerdo. aquí digamos que los vampiros llegan a hacer eso, venga usted para acá y al final pone a los vampiros a bailar música irlandesa. Ujú. Eso sí es lo interesante, cuando se transfiere el género musical, o sea, literal, la distinción está en la música, Ajá. que lo que me parece bonito a tu punto es que a la final ellos tampoco desprecian los afros la música que están trayendo. O sea, es muy bonito esas escenas donde están escuchándolos a los irlandeses, pues a los que llegan, Sí. y a la final no desaprueban. Unos dicen, no, es que está bonito, está chévere, venga. Ellos quieren es unírseles a la fiesta. Eso, a lo que tú dices, se me hace muy valioso, que la dinámica de poder ahí es completamente opuesta. Es estos tres que llegan, estos extranjeros, queriendo integrarse a la fiesta, queriendo que los escuchen y empiezan a reclutar. Es del otro mundo, ¿no? A Sí. través pues, de los mordiscos, ¿no? Del vampiresco. Algo que dices, que lo estudié después para entenderlo mejor, porque la música aquí es clave. Y venga, entendamos un poquito qué pasa aquí con la música y por qué escogieron esta música. Aquí hay que hacer unas explicaciones. Y es que, por ejemplo, no es aleatorio. Aquí no hay nada aleatorio. Eso hay que entenderlo. Esta es una película donde no hay nada aleatorio. Esos extranjeros que llegan, pues bueno, el extranjero principal que llega es irlandés. Irlanda fue una sociedad que a finales del siglo XIX fue invadida por Inglaterra. Inglaterra llegó a apropiarse cultural, política y económicamente de Irlanda y no solamente eso, digamos, como también ese ejemplo de colonialismo, lo que trajo también fue hambruna y muchas enfermedades. Entonces, que mató a mucha gente. Entonces, básicamente lo que nos están mostrando es que el villano principal llega a hacerle a pues como a otra cultura, lo mismo que le hicieron a la de él. Apropiación. Hay una apropiación ahí, como tratando como, no sé si de recuperar lo que perdió, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que algo que hacen bien interesante es que ellos seducen a este pueblo para que se le una a través de la música, y la música sí se apropia de ritmos y de sonidos que son como temas superficiales de la música. Hasta el baile. Exacto, pero está completamente despojado de las narrativas digamos como de esas composiciones que lo que traen es el dolor ancestral y las esperanzas ¿cierto? Eso no lo tiene. Entonces es supremamente superficial, pero seduce. Curiosamente, de pronto hasta de la música irlandesa, y si no lo sé, trae sus propios dolores ancestrales. No sé si ellos, en sus géneros y en lo que están cantando, su folclore, Sí. es lo que están pues ya imponiendo en el que convierte, ¿no? En el nuevo vampiro, pues ya empieza a cantar su canción irlandesa. Esa primera canción sobre el pajarito está graciosa. Sí, muchísimo, ¿cierto? pero gusta. Suena bien. Suena bien. Y a ellos, pues a los afros, a los protagonistas les gusta. Sí. Es como... Y traemos es amor y interesante. traemos música Ajá. y solo queremos ser parte de lo que ustedes tienen. Y ahora que te escucho, yo tenía un conflicto con la película inicialmente, y es que el tema musical me parecía tan bueno que
introducir personajes sobrenaturales se me hacía innecesario, como que me hubiera gustado más que hubieran desarrollado la idea de la música exclusivamente, como bueno, que con la música de pronto pecaminosa y empiezan a transformarse los comportamientos, pero de una forma más implícita, más pasiva, no tan explícita como es pues un mordisco y una transición a vampiro. Pero ya que te escucho, de pronto y si era necesario, como esa transformación Lo- tan explícita, como es que venga usted ya es nuestro y usted ya dejó de ser usted y me apropié y una gentrificación casi como cultural ahí. Entonces ya estoy haciendo mis paces con ese elemento, que inicialmente venía a criticarlo, venía como a, Sí, venga, removámoslo de sí, la película, dejemos sí. solo la música como el seductor, como el que los Sí. convierte. Sí. Sin el, Es que lo que pasa es que cuando uno sabe que un director es muy bueno, uno sabe que cuando hace cosas así que suenan como, venga, pero ¿por qué carajos esto? ok, ¿Cierto? ajá, Porque la película transita mucho tiempo la película transita, digamos que el tercer acto se demora mucho en llegar, cierto, ¿cierto? Y el tercer acto es donde usted ya tiene como una disrupción muy dura con respecto a todo el comienzo de la película. claro, Y eso choca, hay personas que van a chocar con eso. Y ajá, estoy seguro que nos van a escribir diciéndonos, no, yo no conecté con esa película. Esta investigación que yo he hecho post es porque yo sé quién es Ryan Coogler y porque yo sabía que nada de esto era aleatorio, ¿cierto? tremendo, no, Y yo venía buenísimo, de estudiar Nosferatu, entonces yo sabía lo que el vampirismo es como a nivel metafórico. ya, Entonces yo lo entendí en la película, pero yo quise investigar más el tema de la musicalidad. Entonces yo dije, bueno, listo. Porque además hay unas escenas post créditos que bueno también tenerlo presente. son muy importantes. Hay dos escenas postcréditos para que lo tengan en cuenta, al estilo Marvel, quédense hasta el final de los créditos. Y vale mucho la pena, se sienten como, venga, pero me quedé para esto. No, no se quedó para esto. Eso es supremamente importante. Total. El caso, el personaje principal, que se llama Jesse. Jesse, el Ah, músico. pero el vampiro. ¿O a cuál te No, refieres? Jesse es Ah, el músico, ya, el ya, ya. joven, el guitarrista, pues Sí, como ya, el ya, músico de sí, sí, sí. blues. Joven. El primo de los El protagonistas. primo de los gemelos. Ya. Él está inspirado en un músico de blues muy famoso que se llama Robert Johnson. Ok. Robert Johnson, pues, ¿por qué Robert Johnson? Porque Robert Johnson es una leyenda, él se murió como a los 27 años, Ah, pero él creó lo que se llaman los Delta Blues. ok. ¿Cierto? Así se le reconoce. Y hoy es una leyenda. Tiene nivel de leyenda a nivel de blues. Y es un personaje que es famoso por el cruce de caminos. Ok. ¿Qué es el cruce de caminos? O sea, el tipo, dicen que de la nada se volvió un super músico, como que él no era tan bueno, como que de la nada se volvió un músico increíble. Y es un personaje que, digamos que se creó la leyenda de que él, en un cruce de caminos en Mississippi, se encontró al diablo. Ya. Y hizo un pacto con el diablo donde le vendió su alma a cambio de que le afinara la guitarra. Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí estamos. Tengan en cuenta eso, porque la primera escena postcréditos y la segunda escena postcréditos está conectada con esa leyenda, con ese mito urbano que se creó sobre este Interesante. personaje, pues. Sí, que es muy lo que tú dices. El protagonista ahí viene a ser él. Bueno, están los gemelos, pero el antagonista lo necesitaba él particularmente, porque la música le iba a abrir como espacios o es la que transforma su mundo. O sea, era esencial reclutar. Era él, inclusive exclusivamente. En algún Exacto. momento. Exacto. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dímelo, dímelo. Voy a Porque dejar que tú lo digas. Pues porque porque este personaje Jesse era, es que nos lo dicen desde el principio de la película. La película empieza Sí. contando como la leyenda como de diferentes culturas, como se ha hablado de que siempre hay alguien que es músico, que tiene esa conexión espiritual con los antepasados y los, no sé cómo se diga, y el futuro de, ¿cierto? Los futuros pasados, descendientes. los ascendientes. Los descendientes. Descendientes, sí. Ay, qué enredada. Pero él era ese eje, él era la representación de la continuidad de, de esa cultura afro y a través de la música. Por eso es que iban detrás de él. Les interesaba, los otros no les interesaban. Cierto, cierto. Ese es un Él, punto él negocia, él importante. dice, démelo a él y todos los demás son libres. Ujú. A todos los demás los Claro, es dejamos. verdad, sí, tal cual. Él Eso lo dice de fue. manera literal. Y lo bonito de esa cultura es que lo negaron. O sea, pues de esa sociedad, de esa comunidad, cualquiera hubiera inclusive dicho que sí. Sale uno por ahí el pato que dice, sí, sí, manden a ese y nos salvamos el resto. Ah, inclusive él se quiso, pues, bueno, eso ya es interesante esa parte, sin duda, que cuando buscan a Jesse como realmente el protagonista, el que único que querían convertir, y no, y se afianzan, realmente representan esa unión
de nuevo, que representa o ilustra pues la sociedad y la cultura y la comunidad afro que vivió entonces, la historia Sí. pues de su esclavitud y Sí. ahí se Sí. juntan y Sí. se defienden pues Sí. como comunidad de una forma Sí. bien representada. Sí, como esta película es disruptiva, esta película Sí. esa película, yo solo les digo, tengan en cuenta lo que le dice el papá al principio a Jesse antes de que se vaya. Es una frase Ujú. muy poderosa. Si tú bailas suficiente con el diablo, algún día te seguirás a tu casa. Eso es Tremendo. supremamente relevante. Sí. Es supremamente relevante todo el tema de lo que significa el vampirismo. Eso sí que es clave. Pero la metáfora. como un elemento metafórico en la literatura. Buenísimo. Y ya con eso pueden llegar a hacer las paces un poco con lo que es la disruptivo del tercer acto. Exacto. Y con eso ya encontramos una película mucho más Coherente, cohesiva. Sí, total. Sí, Porque sí. cualquier otro diría que fue mi impresión inicial, que aunque funciona, mezclaron muchos géneros, muchas películas en una. Yo me sentía viendo en un momento del crepúsculo al amanecer, Gangs of New York, Ray, por lo musical, hasta Kill Bill. O sea, pues ya por la parte de entonces como que, uy, ¿qué está pasando aquí? Me transportó, o sea, como si se hubieran reunido muchos directores a hacer una misma película entre, Sí. entre varios. Pero no, a la final y ya después de esta conversación, de ese punto que haces, quedo mucho más contento con haberla visto y bueno, y los que la van a ir a ver, tener eso presente. Es que yo creo quedo va a hasta ser con ganas valioso. de repetírmela. De acuerdo, o sea, quedan muchos elementos que uno diría, venga, hay más que apreciar. O sea, no Sí. solamente es ir a sentarse y ver, sino que realmente este director y el escritor querían ofrecer un simbolismo realmente muy intenso, realmente muy, muy rico en que reunía tantos eventos, tanta cultura, tantos episodios pues, sociales Sí. en todas las dimensiones, desde los irlandeses hasta los afros. Fabulosa, realmente. Cuéntanos en los comentarios qué opinaste sobre la película, cómo la sentiste, te sacó, la sentiste como épica o no, es tan épica como, sientes que es tan épica como dicen los críticos. Déjanos en los comentarios tus impresiones, tus opiniones, te leemos. Tengan presente lo que se habló, importante. Ojalá. Y cualquier cosa, pues estamos, Sí. aquí esto no es un tema de verdades absolutas, es un tema de Sin opiniones y bueno. Bueno, Pablo, Sinners en salas de cine. 3, 2, 1.